La escena inicial comienza proporcionando contexto histórico, explicando que a finales de 1800 se celebró una conferencia para dividir la cuenca del Congo africano. Durante este evento, el rey Leopoldo II de Bélgica se apoderó del control de los valiosos minerales de la región, lo que llevó a grandes ganancias para su nación. Sin embargo, después de 5 años, los recursos comenzaron a agotarse, acumulando enormes deudas para el Estado. Para abordar este problema, Leopoldo envió al capitán León Rom para asegurar los preciosos diamantes de Opar. Luego vemos a León liderando un grupo de hombres armados hacia la región del Congo. Después de una larga caminata, se encuentran con una gran formación rocosa que se asemeja a un rostro humano. Justo entonces, oyen un sonido proveniente de la niebla, lo que los impulsa a tomar posición. Cuando una lanza es lanzada hacia ellos, los hombres de León abren fuego, eliminando a docenas de miembros de la tribu. Mientras avanzan hacia la niebla, descubren una gran cantidad de miembros de la tribu rodeándolos desde lo alto de las rocas. Después de esto, todos los hombres son eliminados por los guerreros, dejando finalmente a León. El líder de la tribu, el jefe Mbonga, aparece y le propone un trato a León: diamantes a cambio de una persona en particular, Tarzán. La escena luego corta a Inglaterra, donde el primer ministro habla con un hombre llamado John Layton Thayers, conde de Greystoke. El rey Leopoldo lo ha invitado para liderar una expedición a Boma, Congo, ya que se le considera un verdadero Tarzán. Sin embargo, John rechaza amablemente la invitación y se aleja. Un enviado estadounidense llamado George Washington Williams lo sigue afuera e intenta persuadirlo para que lo considere de otra manera. Él explica que Leopoldo está incumpliendo con sus préstamos y que una visita de Greystoke asegurarían la influencia de Gran Bretaña en el Congo. Además, George revela sus sospechas de que Leopoldo está esclavizando a personas y finalmente persuade a John para que vaya al Congo con el fin de descubrir la verdad. A continuación, vemos un flashback de décadas atrás, cuando los padres de John sobrevivieron a un naufragio, pero quedaron varados en la jungla africana. El padre de John mantuvo a su esposa embarazada y a él mismo escondidos en una casa en los árboles. Tristemente, ella murió después de dar a luz a John. Unos días después, el padre de John también fue atacado y asesinado por una banda de gorilas. El pequeño John fue entonces adoptado por los Mangani, una raza de simios. Cuando creció, John dejó África para ir a su finca en Greystoke, en Gran Bretaña, con su esposa estadounidense Jane. Y ahora ha abrazado una nueva vida como un noble rico. De vuelta en el presente, John se acerca a su esposa, quien está en medio de una clase con un grupo de niños. Más tarde, le informa en privado sobre el viaje de expedición, lo cual la llena de emoción. John inicialmente trata de prohibirle acompañarlo, ya que no es seguro. Sin embargo, finalmente cede cuando ella insiste. Al día siguiente, John, Jane y George inician su viaje hacia el Congo. En el camino, se cruzan con un grupo de leones y John interactúa con ellos de manera cariñosa. Jane luego le dice a George que John conoce a esos leones desde que eran cachorros. Después de un rato, llegan a Boma, donde son recibidos calurosamente por la aldea Cuba, el mismo lugar donde John y Jane pasaron su juventud. Resulta que el padre de Jane solía enseñar inglés allí. Los aldeanos parecen estar encantados con su llegada. Jane también se reencuentra con su amiga de la infancia, Wasimbu. Esa noche, se reúnen alrededor de una fogata y Jane comparte el pasado de John con George. Ella relata cómo John se adaptó a la vida en el bosque y se hizo fuerte. Según Jane, la madre de John, Kala, lo quería como propio, mientras que su hermano mono Akut lo trataba con amabilidad y respeto. También revela lo extraño que fue su primer encuentro en el bosque. En otro lugar, Leon y sus hombres descubren el paradero de John y toman un vapor hacia su ubicación. Rodean la aldea Cuba en plena noche, capturan al jefe e instruyen a que se arrodille. Sin embargo, este se niega, alegando que el jefe nunca se arrodilla. Como resultado, Leon lo elimina. John lucha contra algunos de los hombres de Leon, pero finalmente es capturado por la abrumadora cantidad de guardias. Después de ser capturado, lo llevan a su vapor junto con algunos aldeanos más, incluyendo a Jane y Wasimbu. Antes de llegar al barco, George interviene abriendo fuego. De alguna manera logra rescatar a John, pero Leon y sus hombres se alejan con Jane y los aldeanos. Por la mañana, John se siente avergonzado por la destrucción causada por aquellos que realmente lo estaban apuntando. Creyendo que los malos están en camino hacia la montaña de Boma, John, junto con varios aldeanos, idean una ruta más corta que los llevará antes que el barco de León. Nuestro héroe decide entonces convertirse en su personaje de Tarzán una vez más.
Después de esto, el grupo no pierde tiempo y se dirige hacia el bosque. Durante esto, George lucha por mantener el ritmo con la nueva pandilla. Al llegar a un acantilado, George le pregunta a John cómo planea atrapar el tren en movimiento, a lo que John responde, gravedad. Luego, él y sus compañeros saltan desde el acantilado. George duda, pero no tiene más opción que seguirlos. Mientras tanto, en el vapor, Jane le dice a Leon que están en el Congo por invitación real. Para su sorpresa, Leon revela que él fue quien orquestó la invitación para poder capturar a Tarzán y entregárselo a Mbonga. Más tarde, Jane es liberada de sus ataduras y la llevan a los cuartos de Leon para cenar. En el camino, pasa junto a Wasimbu, quien está enjaulado sobre el agua. Un guardia le amenaza con ahogarlo si intenta hacer algo estúpido. Durante la comida, Leon comparte su deseo de convertirse en gobernador general al salvar a su rey de la quiebra. De regreso en el bosque, John lleva a George en su espalda y el equipo se balancea de lianas a gran velocidad. Llegan al tren en movimiento, el cual transporta soldados belgas y congoleños esclavizados. Esto solo enfurece más a John y como resultado derriba a los soldados. Justo en ese momento, entra el líder de los soldados, pero John lo patea fuera del tren en segundos. Un poco después, un ingeniero es llevado ante ellos, quien jura que solo está construyendo un puente para el ejército de León. Confundido, John pide más detalles. En respuesta, el ingeniero le cuenta sobre el plan de León para apoderarse del Congo, sancionado por Leopoldo. Según él, León está construyendo fuertes a lo largo de la región, conectados por ferrocarril y viajes por río. Esperan un ejército de 20,000 mercenarios, que llegarán pronto. Con Leopoldo en quiebra, León necesita los diamantes de Opar para pagar al ejército. Al día siguiente, John y George planean sus próximos movimientos. Tras reunir la prueba necesaria para exponer a Leopoldo, John y George dejan la prueba con los guerreros Cuba, pidiéndoles que la entreguen a Boma. Los dos entonces se ponen en marcha a pie, continuando su viaje a través del territorio Mangani. En el camino, George se pregunta si John realmente puede hablar con los animales. Poco después, tiene la oportunidad de verlo suceder. Un grupo de avestruces pasa por su lado y uno de ellos aparentemente le dice a George que se mantenga alejado. Después de un tiempo, llegan a la región Mangani, donde son confrontados por un grupo de gorilas. John luego explica cómo funcionarán las cosas. Dice que Akut, quien alguna vez fue su hermano, ahora lo considera un desertor. Le pide a George que no intervenga bajo ninguna circunstancia. A continuación, se desata una feroz batalla entre John y Akut, con Akut dominándolo rápidamente en minutos. Cuando se acerca a George, John le ordena que se arrodille. Mientras George obedece, Akut y los otros gorilas se marchan, dejándolos vivir. Pero ahora, John recibe una dolorosa mordedura en la espalda, por lo que George tiene que usar hormigas para suturar la herida. El dúo decide descansar en la misma área por un tiempo. Mientras están sentados junto al fuego, George confiesa a John sobre su pasado, revelando que alguna vez fue un mercenario él mismo. Admite haber participado en muchas cosas de las que no está orgulloso, y en el fondo, teme que pueda no ser diferente a esos belgas. A la mañana siguiente, en el vapor, Jane grita algo a Wasimbu en su lengua nativa. Esto enfurece a los guardias, lo que provoca que tiren la jaula al agua. Afortunadamente, Jane salta al agua también y libera a Wasimbu. Nadan hasta la orilla y escapan hacia la jungla. Jane le indica a Wasimbu que reúna a los otros miembros de la tribu, ya que sabe que los hombres de León la perseguirán. Poco después, entra en la región Mangani, donde se encuentra con un grupo de gorilas. Inmediatamente se arrodilla y se inclina en señal de sumisión. Poco después, León llega con sus hombres. León se acerca cautelosamente a Jane y le pide que lo acompañe. Ella acepta con la condición de que no lastimen a los monos. Pero mientras caminan lentamente hacia atrás, los hombres de León abren fuego, eliminando a varios gorilas. John puede escuchar los disparos y la voz gritando de Jane desde lejos. Como resultado, inmediatamente se balancea hasta allí, llegando justo a tiempo para salvar a su hermano mono de una bala. En medio de la batalla, León y su círculo cercano logran huir, llevándose a Jane como rehén. Se dirigen hacia la tribu de Mbonga. Por otro lado, George está caminando por el bosque, tratando de encontrar a John. Luego, la escena cambia a un flashback que explica por qué Mbonga está tan determinado a capturar a Tarzán. Hace años, el hijo de Mbonga, sin saberlo, mató a Kala mientras cazaba en el territorio Mangani. En represalia, John pelea contra el hijo de Mbonga. En el presente, John sigue a León y a sus hombres hacia el territorio de Mbonga, donde es recibido por toda la tribu. Él intenta resolver las cosas con Mbonga, pero este último no está dispuesto a escuchar nada.
Luego, se da un enfrentamiento 1 a 1 entre John y Mbonga. Poco después, John toma la delantera, lo que provoca que toda la tribu lo rodee. Sin embargo, John no está solo, ya que Akut aparece con varios gorilas detrás de él. Momentos después, George también llega e ilumina a Mbonga sobre el siniestro plan de León. Afirma que León es su verdadero enemigo y no John, ya que León tiene la intención de exterminar a toda la tribu de Mbonga para apoderarse de la tierra. Esta revelación convence a Mbonga, quien luego da un paso atrás. Por otro lado, León transporta a Jane y los diamantes a Boma, donde el ejército de mercenarios se acerca a la orilla. John y George también llegan a la escena y se dan cuenta de que no pueden derrotar al abrumador número de mercenarios de frente. Como resultado, John se le ocurre una idea. Envía una estampida de News a través del pueblo, arrollando a los hombres de León y destruyendo completamente el valle. En medio de este alboroto, los guerreros Kuba también llegan en tren y liberan a sus aldeanos cautivos. Sintiendo el peligro inminente, León ordena que los diamantes sean enviados al vapor. También intenta arrastrar a Jane con él, pero ya es demasiado tarde, así que termina dejándola. Mientras tanto, John corre con la estampida, salta sobre un búfalo y se balancea a través del puerto, atacando a algunos hombres armados. Pronto rescata a Jane antes de perseguir a León. León ya está en su barco de vapor, preparándose para entregar los diamantes a su corrupto financista, el Sr. Froome, junto con los mercenarios. Mientras tanto, George encuentra una ametralladora antigua que usa para destruir el barco de vapor, provocando que comience a hundirse. Justo en ese momento, John sube a la embarcación que se hunde para confrontar a León. En su intensa lucha, León ahoga a John con sus cuentas del rosario y lo ata al barco. A pesar de esto, John contraataca atrapando a León entre sus piernas y aplicando presión hasta que las cuentas se rompen de su cuello. Luego usa un sonido de llamada de apareamiento para invocar cocodrilos y deja a León a su merced. John escapa del barco justo antes de que explote. Luego regresa con su esposa y la besa mientras los aldeanos vitorean. Después de estos eventos, George regresa a Londres y presenta una carta abierta al primer ministro, exponiendo la esclavitud y el maltrato del pueblo congoleño. Un año después, John y Jane se han mudado a África, donde dan la bienvenida a su primer hijo. La película termina con Tarzán balanceándose entre los árboles con su familia de simios. Suscríbete para más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para apoyar al canal. Gracias por ver.